Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. También muchas gracias a la directiva del casino que nos ha facilitado este espacio. Y muchas gracias aquí a Javier, que se ha trasladado desde tierras catalanas a tierras gallegas. Y bueno, pues Javier es profesor actualmente en la Universidad Abad Oliba, conferenciante, consejero nacional de la Comunión Tradicionalista Carlista, presidente del Club EMPEL, y hoy nos va a venir a hablar del carlismo. En concreto, pues los podéis encontrar después allí los libros que hay, en una colección titulada Eso no estaba en mi libro de historia del carlismo, que es sobre el que vamos a hablar, sobre la Revolución Rusa y sobre Cataluña. Y también pues el último que ha escrito, que es sobre el protestantismo, también, bueno, no sé si queda alguno, pero se han agotado ya. Y nada, nos agradecemos de nuevo a todos y muchísimas gracias a Javier, y ya te cedo la palabra. Bueno, en primer lugar, no sé si se escuchará. Sí. Ah, bueno, fantástico. En primer lugar, agradecer al casino, especialmente a Pedro, José María Permuy, que desde hace 25 años me ha recordado que nos conocimos, Enrique, que nos ha acompañado hoy, a Pepe Jar, que hemos tenido el placer de conocernos, gracias a la Providencia. Y bueno, el reto de hoy era hablar del tradicionalismo, del carlismo, en un tiempo evidentemente reducido. Y he traído este libro, esto no estaba en mi libro de historia del carlismo, porque es el libro que a mí me hubiera gustado, cuando yo entré en el carlismo, yo no me viene de sangre, me hubiera gustado encontrar un libro que me explicara qué era el carlismo para un chaval de 15, 16 años. Me acuerdo perfectamente que una de mis primeras acciones políticas fue llenar Barcelona de carteles contra la Constitución, para que la gente votara no, y yo no podía votar porque no tenía la edad todavía legal para votar. Pero bueno, yo creo que así fue una entrada gloriosa en la política y no me arrepiento para nada de mantenerme fiel a ese no a la Constitución, ¿no? Y a partir de esa experiencia, pues bueno, mi vida en el carlismo, pues como digo, es un conjunto de experiencias, pero también de aprender, de entender yo mismo lo que era el carlismo con el tiempo, con los años, y insisto, el libro tenía esta intención, ¿no? Entonces, uno se puede sorprender. Hay un historiador catalanista que ha trabajado mucho, Rovira i Virgili, que escribe la historia de los nacionalismos, y cuando se refiere al nacionalismo catalán, le dice a Josep Pla, el famoso Josep Pla, dice: tenemos que arrancar de los libros de historia la historia del carlismo. No puede aparecer la historia del carlismo. ¿Por qué? Porque si no, no le cuadraba la cosa, ¿no? Como decir que Cataluña era una nación no española, Rovira i Virgili era republicano, masón, anticlerical, y entonces quería que todos los catalanes en la historia hubieran sido así. Pero como en el siglo XIX la mayoría de carlistas eran católicos, eran monárquicos, eran hiperpatriotas, eran carlistas, pues evidentemente no le cuadraba. Entonces, sin ningún rubor, decía: hay que arrancar de las páginas de historia la historia del carlismo. Bien, cuando hablamos del carlismo no podemos ceñirnos a una disputa dinástica. Yo no estoy para estar por disputas dinásticas, que si este, que si el otro. No, en el fondo, cuando aparece el carlismo, primero, lo veremos enseguida, es parte de ya una tradición de lucha contrarrevolucionaria, de un espíritu de cruzada contra lo que está viniendo de Europa, que es la modernidad, y que el pueblo español intuye que eso va a ser la muerte de España, y es un pueblo en armas contra, en el fondo, el espíritu de la revolución. Y además eso conlleva una lucha de cosmovisiones. Los primeros carlistas llamaban a los liberales los belsas en el País Vasco, en Vascongadas, que eran los negros, ¿no? Pero no solamente por la oscuridad del uniforme, posiblemente, sino por lo que implicaba de mal moral la negritud, ¿no? O en Cataluña les llamaban las negras, ¿no? Los negros, los mestizos, los que se han mezclado, los que no son blancos, los que no son como tienen que ser, ¿no? Los peseteros, porque cobraban una peseta por luchar contra los carlistas, ¿no? Ahí se estaban claramente creando una lucha entre dos cosmovisiones. Y no es fácil contestar a qué cosmovisión pertenezco yo. Muchas veces sabemos lo que no somos, pero nos cuesta
digamos, responder a qué somos, ¿no? Esto, como en el libro pongo como anécdota, lo que le pasó a Unamuno, Unamuno que era ferviente republicano, pero cuando llega al alzamiento está en Salamanca, por lo tanto se posiciona con los nacionales y ya en un momento ya está a punto de morir y le va a visitar un amigo falangista y al amigo le dice: tenemos que salvar España, tenemos que salvar España, hay que salvar España, hay que salvar España. Pero, ¿de qué hay que salvarla, ¿no? El problema es saber de qué tenemos que salvar a España. Esto lo digo porque el carlismo lo tenía muy claro, en finales del siglo XIX, coincidiendo con el primer aniversario de la Revolución Francesa, en 1889, se hicieron por parte de la prensa carlista una campaña impresionante porque coincidían varias fechas que para el pensamiento tradicionalista, católico, era muy importante. En el año 589 se había constituido España como una monarquía católica, por tanto podemos decir, casi para los que dudan dónde nace la nación española, pues esta es una fecha de referencia indispensable. Pero es que en el año 1689 las apariciones del Sagrado Corazón, que ahora celebramos el 350 aniversario, llevan a que el Sagrado Corazón le manifieste a Santa Margarita María de Alacoque que el rey de Francia, que le diga al rey de Francia que en sus banderas tiene que coser la imagen del Sagrado Corazón. El rey es Luis XIV, el rey se ríe de este mensaje aparente de una monja que de una parte perdida de Francia y no lo hace. Pues en 1789, justo 100 años de esta aparición a Santa Margarita María de Alacoque, con esta petición que el rey de Francia no acepta, pues estalla la Revolución Francesa y caen las cabezas de Luis XVI y de María Antonieta. Y entonces en ese 1889, 100 años después de la Revolución Francesa, los carlistas, la prensa tradicionalista, hace una gran campaña en toda España para dar a entender qué es lo que somos, contra qué estamos luchando. Y se hace lo que se llamó la protestación, que era, digamos, una especie de compromiso público donde se decía: detesto y condeno como sistemas impíos, esto sería, digamos, lo que somos. ¿Qué condenamos? Y con lo que somos. Detesto y condeno como sistemas impíos, perniciosos y disparatados el socialismo y el comunismo, inventados por Satanás para revolver al mundo y desquiciar el orden establecido por Dios. Y ya vimos en el siglo XX lo que pasó. Detesto y repruebo la soberanía popular, el sufragio universal y el sistema de las mayorías, en cuanto son principios revolucionarios fundados en que el poder es proporcional al número. Perfectamente actual esta protestación, lo cual se reduce a rechazar el señorío de Dios en el hombre y en la sociedad y sancionar únicamente el derecho de la fuerza. Esto que es una campaña en su momento, pero tenía un profundo sentido, porque en esas campañas estaba reivindicando precisamente que lo que daba sentido a esta lucha contra el socialismo, el comunismo, la democracia entendida como hay que entenderla, como un sistema donde Dios no cabe, pues solamente tenía respuesta en ese concilio del 589 y por tanto, bueno, este juego de fechas daba ese juego, ¿no?, muy interesante, ¿no?, de lo que realmente pensaba el carlismo, que era un carlismo que ya había realizado tres guerras civiles por defender estos ideales. Entonces, como decíamos, el carlismo tiene unos antecedentes, no se llamaban carlistas, pero el espíritu de esos hombres eran los mismos. Los antecedentes están clarísimos. La guerra de la Convención, en Cataluña la conocemos como la Guerra Gran, 1793-1795, es una explosión de patriotismo, de espíritu de cruzada, donde, independientemente del rey de España, que es Carlos IV, a cuyo familiar, Luis XVI, le acaban de cortar la cabeza, no quería hacer la guerra contra Francia. Y el pueblo, financiado por los gremios, monta una guerra, independientemente de la monarquía, que es una monarquía, por cierto, que ya ha empezado los procesos de las desamortizaciones con masones como Godoy, Florida Blanca y compañía,
y no quieren hacer la guerra a Francia, y el pueblo español se lanza una guerra. Es una guerra que cuando desde Cataluña a Valencia van saliendo todos los voluntarios a luchar contra la Revolución Francesa, contra la Convención, se encuentran que esa zona, que es el Rosellón, que había sido arrebatada a España en el Tratado de los Pirineos, en 1658, se encuentran que casi 200 años después, los catalanes que están ahí reciben al grito de Visca España, viva España, reciben a los que quieren liberarles de la Convención de la Revolución Francesa. Esa guerra fracasa porque el gobierno de Madrid, que por cierto al final, cuando descubres la historia, todos los males nos vienen porque unos descerebrados de Madrid creían que representaban España y se lo creían, no. Y entonces no envían tropas, no envían suministros, y esa guerra se pierde. Pero todos los textos que tenemos de esa época son poesías, son canciones populares, todas en nombre de Dios, de la patria, de la religión. Digamos, ya está el lenguaje tradicionalista, carlista, está ya perfectamente impreso, y que por cierto están escritas, las que yo conozco, todas en catalán, que era donde la guerra fue más importante. A la guerra de la Convención, poquitos años después, 1808, empieza la guerra de la Independencia. La guerra de Independencia, que por cierto, autores como Rovira y Virgili, que he dicho, y muchísimos otros autores nacionalistas, decían, no, nos hemos equivocado de lado, teníamos que estar con Napoleón, que es el que traía la modernidad, es el que traía el espíritu de la revolución. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo se levanta en armas y se levanta con un espíritu de cruzada. En aquella época no había grandes idearios, grandes desarrollos doctrinales del tradicionalismo, pero sí que aparecen hombres muy potentes, como el filósofo Rancio, que se dedican a lo que se ha llamado la teología del púlpito, que es tantos y tantos curas, frailes, que predicaban que era legítimo hacer la guerra contra Napoleón, era el anticristo, esto es una cruzada, nos estamos jugando la civilización, nos estamos jugando la cristiandad, y ese espíritu es, con pocos años de diferencia, el mismo de la guerra de la Convención. Pero cuando se derrota a Napoleón, que por medio ha venido la Constitución de Cádiz, y ya encontramos, ahora lo hablaremos enseguida, esa España que lucha contra Napoleón, hay un patriotismo tradicional y hay un patriotismo revolucionario, que luego estos mismos que están luchando los encontraremos en las guerras carlistas, unos luchando con los liberales y otros luchando con los carlistas. Pero el tono general es una cruzada que se repetirá muy poco después, en 1820, poquitos años después de haber derrotado a Napoleón. Ya ha vuelto Fernando VII, de repente está rodeado de masones, de afrancesados, y el pueblo, esto dice, aquí tenemos el enemigo, otra vez. Y hay una guerra, curiosamente coincide con, como bien sabéis, con Riego, con el alzamiento de Riego, cuando todas las tropas que están a punto de embarcarse para sofocar todas las emancipaciones en América, Riego, masón, da un golpe de estado y dirige todas las tropas para controlar el gobierno de Madrid. Eso impide que vayan las tropas y eso impide que una cierta posibilidad de haber podido sofocar o al menos retrasar lo que sean las emancipaciones. Y a partir de ahí el pueblo se vuelve a levantar en armas contra los liberales, es la guerra del trienio liberal, 1820-1823, donde al final, por un pacto europeo, vienen los 100.000 hijos de San Luis, reducen a Riego y a los revolucionarios, y aquí viene una cosa como muy interesante. Si lo entendemos esto, yo creo que entenderemos nuestro presente actual, que es cuántas Españas hay, ¿no? ¿Cuántas Españas hay? Hay un autor, Bardina, que era carlista, luego se volvió un poco loco, no pasa nada, los carlistas no somos tampoco como somos seres humanos, pero bueno, Bardina en su época clarividente lo vio muy claro. Cuando cuenta esta guerra, dice, había tres Españas, siempre se habla de dos Españas, dice, hay tres, ¿no? Dice, al ser proclamada la Constitución de 1820, esta de Riego, el famoso himno de Riego, revolucionaria, masónica, etcétera, sabemos ya que existían tres partidos: el liberal, que es el que hizo la revolución, Riego; el absolutista, que eran todos masones, o sea, entre los generales había
masones absolutistas y masones liberales. Y luego el Partido Realista, que era el popular, el que contaba el pueblo. Y este es el que queda apartado porque cuando se acaba esta guerra, al final, ¿qué va a pasar? Que los militares se van a repartir el poder. Veremos enseguida que España se empieza a construir a base de golpes de Estado entre liberales conservadores y liberales progresistas o más radicales. Y luego hay otra España, que es la que será el carlismo. Estas son las tres Españas. Claro, a nosotros nos ha llegado las dos Españas de derechas e izquierdas, PP, PSOE, pero siempre es una dialéctica falsa porque se olvidan de la otra España que era la popular, porque la que estaba en liza eran militares que ahora simplemente cambiaban de bando. Se podría hacer toda una historia y luego, si conviene, en preguntas aclararemos. También es muy importante que esta 1820, esta guerra, que es un precedente del carlismo, hay un espíritu de cruzada exactamente igual. El Partido Realista se lanza en armas en toda España por Dios, por la patria, por el rey, pero también en un entorno, y esto yo quiero que quede claro, europeo, de revoluciones. Cada vez que hay una guerra carlista es porque toda Europa se está agitando en un proceso revolucionario y en España se está reaccionando, el pueblo está reaccionando en contra. En 1820 es lo que se llaman las revoluciones del Mediterráneo, donde en Portugal entrarán en una guerra civil brutal, la masonería contra la monarquía, para liquidar la monarquía católica de Miguel de Braganza, donde ya en el norte de Italia, lo que será el futuro reino de Saboya, que acabará unificando toda Italia y expropiando al Papa sus estados, los estados pontificios, y acabando con el reino católico de Nápoles y las dos Sicilias. Ahí hay toda una serie de revoluciones que intentan tumbar los estados pontificios, Portugal y el reino de Nápoles, que son los reinos católicos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está esa guerra. Pero luego viene otra. 4 años después, en Cataluña, 1827, viene la guerra de los malcontents o los desagraviados, que es gente que se levanta en armas porque Fernando VII, rodeado de masones, ha decidido suprimir la Inquisición. Y el pueblo quería la Inquisición. Esto no dice nada, no lo dice nadie. El pueblo quería la Inquisición y que no se metiera, que no se hiciera la policía, porque ya se empezaba a construir la policía como una estructura de control del poder, del futuro Estado liberal. Y el pueblo decía, no, nosotros queremos la Inquisición, que pone orden moral, y así no necesitaremos policía. Claro, una vez eliminas la Inquisición, lo que tienes que hacer es montar un sistema policial para controlar a la gente. Y esto es el Estado moderno, es el Estado jacobino. Y en esta serie de situaciones vendrá la primera guerra carlista. Accidentalmente, como un problema de legitimidad que le toca a la niña de Fernando VII, Isabel II, o a su hermano, Carlos V. La masonería rodea a la reina regente para empezar a cultivar a esta niña en que sea una reina liberal, como lo fue, evidentemente, y Carlos V, pues casi sin quererlo, es todo el pueblo el que le impulsa a reclamar la corona. De estas guerras se puede decir muchísimo. Esto es una conferencia y no podemos agotar el tema, pero yo recurro a Josep Pla, que no era carlista, ni mucho menos, pero Josep Pla, cuando en uno de sus libros escribe con nostalgia lo que le llegó de recuerdos de la tercera guerra carlista, dice: las guerras civiles, referidas a las guerras carlistas, fueron una explosión de tradicionalismo auténtico, con un sabor profundamente fascinante. Las libertades concretas que predicaban los viejos carlistas eran más sólidas que las libertades que postulaban los liberales. Eso que Josep Pla era bastante liberal, tenía mucho de liberal, pero él se daba cuenta que el liberalismo promete libertades abstractas y el carlismo prometía libertades concretas, libertades que habían otorgado la tradición a los pueblos. Esas libertades eran entendidas a la manera antigua. No era la libertad con mayúsculas, abstracta, vaga, escrita en un papel, que es lo que ha hecho siempre con sus constituciones el liberalismo. Y en esa guerra, primera guerra carlista, 1833-1840, vemos algo que es muy paradójico, que los historiadores no saben qué hacer. El carlismo es un pueblo en armas contra un gobierno dominado por militares
y políticos que hoy llamaríamos conservadores. Nosotros nos dicen, sois fachas, sois conservadores, tal. No, no, estamos contra los conservadores, nosotros estamos contra los conservadores. ¿Por qué? Porque, bueno, esos C.A. Bermúdez, toda una serie de gente, bueno, querían, eran revolucionarios, pero moderados, conservadores moderados. Y el carlismo se le alza en armas. ¿Y qué se descubre? Que el liberalismo más progresista va haciendo golpes de Estado, la rebelión de la granja, de repente giran las tornas y ya no son militares liberales tan moderados y empiezan a ser más radicales, viene Mendizábal, empiezan las expropiaciones brutales a la iglesia, las matanzas de monjes en media España, especialmente en Madrid, ya hay claramente una persecución religiosa y, bueno, si analizamos la historia de España, veremos que esos militares que se enfrentaban al carlismo, entre ellos, para conseguir el poder, se iban dando golpes de Estado. Si uno va a la Wikipedia, que siempre cuenta las cosas como las cuenta, dice, golpes de Estado en el siglo XIX en España, y te pone 5 o 6. He hecho un repaso en serio de los golpes de Estado, y me he dejado los más suavecitos, pero en el siglo XX hay 19 golpes de Estado potentes. Significa 5 golpes de Estado de media un golpe de Estado cada 5 años, de media durante un siglo. El Estado liberal se construye a base de golpes de Estado en medio de guerras civiles, en medio de las guerras de Cuba, en medio de las guerras cantonales, y el siglo XX es una prolongación, porque si contamos lo que ha sido el sistema de la restauración en el siglo XX, ya estaba corrompido, ya estaba putrefacto, lo tiene que salvar una dictadura, que es un directorio de Primo de Rivera, tenemos una guerra civil 3 años, tenemos otro directorio militar que es con Franco durante 37 años, y todos los que dicen la democracia, mira, la democracia es que no tuvo nunca lugar, porque siempre era golpe de Estado tras golpe de Estado, tensiones, presiones, caídas de gobiernos salvajes. Y cuando desaparezca esta burbuja en la que creemos que estamos, que es la democracia y el régimen del 78, no nos preocupemos, que la historia ya nos ha enseñado lo que vende. Vendrá otro momento de inestabilidad muy duro, porque es el mismo proceso revolucionario. Otra cosa es que en determinados momentos históricos se ha ido frenando, parando, corrigiendo, pero el proceso está en marcha desde la Revolución Francesa. Bueno, se pierde la guerra civil, el carlismo pierde la guerra civil por traiciones, maroto, no vamos a entrar. Curiosamente, casi todas las guerras se pierden por traiciones, militares que son pagados, entonces se pasan de bando y bueno. Pero por no alargarme, hay una segunda guerra civil, la guerra civil de 1833, la primera guerra carlista, también está en un marco de revoluciones europeas, que es las revoluciones que llamamos de 1830 en Francia, y a partir de ahí toda Europa se agita brutalmente, empieza a haber revoluciones en todos sitios, en Bélgica, otra vez los Estados Vaticanos son atacados. Bueno, España, el carlismo tenía conciencia de que estaba luchando en España, pero estaba luchando también en un proceso contra un proceso revolucionario brutal en Europa, que siempre tenía como objetivos cargarse sobre todo el imperio austríaco, que era el último imperio católico que había conseguido sobrevivir a Napoleón, ¿no? Y entonces esto el carlismo lo tenía, pero clarísimo. Bueno, acaba la guerra, el carlismo parece que ya ha de morir, ya no tiene sentido, si fuera meramente un problema dinástico, pero viene otro gran desarrollo de procesos revolucionarios en Europa, que es 1848, donde vendrá la Segunda República para Francia, donde en Italia hay las crisis brutales, subversiones dentro del Imperio Austrohúngaro, bueno, todo es terrible, ¿no? Europa está agitadísima, y en España se levantan en armas otra vez, pues una parte de España, esta vez es Cataluña, porque el movimiento no tiene suficiente fuerza, es la guerra de los matinés. Los historiadores dicen, no, estos eran 4 que salieron ahí a la montaña y tal. La guerra de los matineses madrugadores, bueno, se entiende que muy de madrugada pues atacaban y en plan de guerrillas, pero para darnos cuenta de la importancia de esta guerra, el gobierno de Madrid tiene que desplazar 42.000 unidades, 42.000 soldados a Cataluña para contener las partidas carlistas, lo cual significaba que no eran pocas, era un auténtico movimiento popular. Y además dirigidos por Narváez.
Narváez era un militar de derechas, para entendernos. Es como si el carlismo lo llevamos a esta época y estuviéramos haciendo la guerra contra el PP, no sé si me explico, no contra el PSOE sino contra el PP, no, es que el enemigo es el PP. Esto tenemos que pensarlo bastante, hay que pensarlo bien. Y además, luego también lo comentaré, con la gran contradicción que Narváez, como era un militar conservador que se había opuesto a estas revoluciones del 48, en toda Europa cogió como un gran prestigio, e incluso el gran Donoso Cortés admiraba a Narváez, pero el carlismo tenía en cuenta que eso no era la guerra. Y de hecho, después de esta guerra, vienen gobiernos revolucionarios, se van dando golpes de Estado, y vendrá un gobierno muy radical, con Madoz, que hará la famosa gran también desamortización. Cada desamortización significaba que la Iglesia iba perdiendo el 20-30% de sus tierras, no solo tierras eclesiásticas, tierras comunales, nunca lo dicen, las desamortizaciones robaban a los pueblos tierras comunales, esos pueblos, las tierras comunales, servían para los más frágiles de los pueblos poder tener recursos económicos, y entonces al desaparecer eso se lo quedaba al Estado, el Estado se hacía muy fuerte, y los campesinos que no tenían ya recursos tenían que ir a las ciudades y se acababan, entre comillas, esclavizando en el inicio de la industrialización, y así empieza el proceso de obrerismo, que es la izquierda la que sabe capturarlo y convertirlo también en un arma contra la propia Iglesia, cuando la culpa es precisamente que los liberales habían quitado las tierras comunales a los pueblos y a la Iglesia, que les rentaba las tierras muchísimo más baratas que luego los que se quedaron con esas tierras, ¿no? Por tanto, tenían muy claro. Y no muere el carlismo, sino que todavía hay un intento de alzamiento en 1860, ya es Carlos VI, hijo de Carlos V, el general militar, el capitán general de Mallorca, promete 3.000 soldados, acompañar a Carlos VI a la Rápita para un alzamiento. Bueno, fracasa, pero toda esa zona, que era muy carlista, Tortosa es un enclave que liga a Cataluña, que era muy carlista, con Valencia, que era muy carlista, con el Maestrazgo, que era muy carlista, y muchos de esos luchadores voluntarios, con espíritu de cruzada, ¿qué hacen? Se van, y tenemos los nombres, las genealogías, los apellidos, se van a luchar a los estados pontificios que están siendo atacados desde el norte, y ahí tenemos la famosa defensa de la Puerta Pía, donde Alfonso Carlos, hermano de Carlos VII, defiende a ultranza la última vía por la cual entran los garibaldinos y los saboyanos, entran y roban y quitan el estado pontificio al Papa, que en ese momento es Pío IX, y que tiene que salir corriendo, luego puede volver. Luego en 1870 los estados pontificios ya se unificará Italia y el Papa quedará prisionero en el Vaticano. Son situaciones terribles. La Iglesia está viviendo unas situaciones absolutamente terribles, y muchos carlistas se van a luchar con el Brigantaccio, con todos esos católicos que no eran italianos porque no entendían el concepto, o eran napolitanos o eran de los estados pontificios, y van a luchar, ¿no? Insisto, es ese espíritu de cruzada. Hay que luchar. Si no luchamos, estamos perdidos, ¿no? Bueno, llegará un momento donde España sufrirá una agitación brutal, que es la caída de Isabel II, viene la revuelta ya sabemos todos, por medio está el general Prim, masón, catalán, de Reus, con otros generales militares. Prim, que es muy listo, dice, quiero la república, todos querían la república, pero no se atreven, dice, España es monárquica, es esencialmente monárquica, si metemos la república esto va a ser lo peor de lo peor. Y Prim, que es muy listo, dice, bueno, traigamos un rey, pero uno de los nuestros, y trae a Saboya, que es de esa familia de los Saboya, que es precisamente la que ha robado los estados pontificios al Papa, o sea, trae un representante como rey de España, de una familia anticatólica. Claro, y encima los masones querían la república, con lo cual esto acaba, como ya sabéis, los masones matan a Prim, a su hermano masón, y llegas a Madre de Saboya, que hago aquí, nada, y se larga, y entonces viene de golpe la Primera República. Rápidamente es un desastre. España, una república, es la desintegración, queda demostrado en la historia, las guerras cantonales, antes ya ha estallado la Tercera Guerra Carlista, y cuando ya parece que van a ganar los carlistas, y esto la revolución no lo puede permitir, ellos mismos dan un golpe de Estado, es el famoso golpe de Estado del general Pavía,
que entra en el Parlamento a caballo, disuelve el Congreso, dice, se acabó la República y ahora traemos ¿a quién? A quien nadie quiere en España, que es Alfonso XII, bueno, que era niño todavía, etcétera. Es la Restauración. La Restauración es un régimen muy parecido al del 78. Nadie lo quería, no lo querían los falangistas, no lo querían los carlistas, no lo querían los comunistas, no lo quería nadie, pero bueno, como no lo quiere nadie, pues así no nos peleamos, ponemos a este pelele, que es Juan Carlos, y lo manipularemos, y luego la cosa ya sabemos cómo acabó. La Restauración fue lo mismo, la de 1876. De repente llega la dinastía liberal, una dinastía que nadie quiere en España, pero se impone, y se impone a base del turnismo de Cánovas, del Castillo, que es crear un partido, curiosamente se llamaba liberal conservador, y un partido liberal fusionista. Es como si soy un partido de centro de izquierdas y un partido de centro de derecha. Bueno, ya suena la película, ¿no? Exactamente el mismo juego de ahora, ¿no? Hay que posicionarse en el turnismo o en el bipartidismo. La guerra carlista acaba porque hay un cansancio brutal, se ha restaurado una monarquía que no es la que quieren los carlistas, bueno, y el carlismo ya parece que sí, que por fin tiene que desaparecer, pero no va a desaparecer, Alfonso XII muere muy joven, en 1885, el carlismo se empieza a rearmar, el carlismo tiene una prensa impresionante, se cuentan más de 100 periódicos carlistas, activa una nueva forma de organización que son los círculos, que luego copiarán curiosamente las izquierdas y los partidos republicanos, crear casas del pueblo, locales, sociales, todo esto lo copian de la estructura política que adquiere el carlismo. Y cuando muere en 1885 Alfonso XII, que parece que el régimen ya está muerto, de la Restauración, lo van alargando. Llega la famosa tragedia de la pérdida de Cuba y Filipinas y todavía el carlismo tiene posibilidad de hacer otra insurrección. Lo intenta en 1900, es muy complicado, no se habla mucho, no se conoce, pero se levantan partidas en Cataluña, en Valencia, en el Maestrazgo, hasta en Jaén, en las sierras. Bueno, y es, digamos, el último gran momento insurreccionista del carlismo. De ahí, como el régimen de la Restauración se va a alargar, porque la reina quedó embarazada de Alfonso XIII, bueno, entonces van a hacer Alfonso XIII, una regencia larga, y entonces el carlismo parece que ahí no tiene lugar, que no tiene sitio, va a haber un desgaste muy importante, pero la revolución sigue avanzando y Alfonso XIII, los republicanos tienen claro que tiene que caer, tiene que venir la Segunda República. Alfonso XIII se corrompe con todas las guerras de África, bueno, las corruptelas inmensas. Es un momento donde de repente el carlismo hace algo inusitado, que es que como ya se está industrializando la población y empieza a aparecer el obrerismo, el carlismo apuesta por el sindicalismo, funda los sindicatos libres. Se fundan los sindicatos libres en el norte de España, el Padre Gafo, con carlistas, y se constituyen en toda Cataluña con Ramón Sales en el Ateneo Obrero Legitimista de Sants, del barrio de Sants, que era un barrio obrero, que por cierto yo conocí uno de los últimos que lloraba, que lo conocí llorando muy mayor, que a todos mis compañeros los mataron, porque fueron al Ateneo, cogieron las listas de los afiliados y los mataron a todos, los milicianos, ¿no? Eran obreros, pero duros, y entonces de combate, y combatían tanto a los sindicatos de la CNT, la FAI, y la UGT y todo esto, y también combatían a los empresarios por injustos, cuando cometían injusticias, con lo cual el carlismo demostró su nobleza. Aquí hay que ser nobles, hay que estar con el obrero cuando hay que estar con el obrero, y con el orden, con el orden. Entonces, los sindicatos libres se ha hecho mucha leyenda negra encima, pero es un ejemplo brutal de cómo el carlismo se adapta a una nueva sociedad, tiene una fuerza impresionante, los sindicatos libres, y en esa época que es del pistolerismo, donde ya no se está combatiendo en los campos, sino que los está combatiendo en las ciudades, en los barrios obreros, pues el régimen de Alfonso XIII está a punto de desintegrarse y va a recurrir a los católicos para que le apoyen, y hace un guiño
un falso guiño a los católicos, haciendo la consagración de España al Sagrado Corazón en 1919 en el Cerro de los Ángeles. Un monumento que luego sabemos que en la Guerra Civil fue dinamitado, que los que fueron a defenderlo eran carlistas y todos fueron asesinados, pero en 1919 Alfonso XIII escribe debajo del monumento "Reino en España", cuando todos sabemos que había una promesa al padre Hoyos en el siglo XVIII de "reinaré en España con más predilección que en otras partes". Este reino, por no poner reinaré, poner reino, significa, Alfonso XIII decía, esta democracia, esta monarquía constitucional ya es el reino de Cristo, ahora ya por fin aquí tenemos orden, y que no había ni orden ni había nada. Esa misma noche cuentan algunos que para hacerse perdonar por la masonería que había consagrado España al Sagrado Corazón, por la noche se fue a cenar con masones para decir, no, bueno, esto era un paripé, que no tenía que hacer, lo necesitan los católicos y tal. Esto es la historia, la criptohistoria de España. La historia de España se escribe así. Evidentemente, el régimen está muerto y tiene que recurrir a un golpe de Estado. Y el golpe de Estado, o el directorio, lo da Primo de Rivera, desde Barcelona, absolutamente aplaudido por todo el mundo. Hay las fotos, todo el mundo despidiendo que se va a Madrid a tomar el gobierno. Y Primo de Rivera, cuyo hermano había luchado contra los carlistas, Primo de Rivera monta las Uniones Patrióticas, o ya estaban medio montadas, y las Uniones Patrióticas es como un partido único, pero fijaros que era listo, que dice, ¿cuál va a ser el lema? Y curiosamente manipula el lema carlista, Dios, Patria, Rey, y lo sustituye por patria, lo pone en primer lugar, religión, en vez de Dios, religión, y monarquía, ¿no? Lo pone así, ¿no? Como dando a entender que, bueno, necesitamos un régimen donde la religión está al servicio del poder político, porque la religión ayuda a que haya orden, que la gente sea ordenada, que no sea revolucionaria, es la instrumentalización de la revolución. Todos sabemos cómo acaba la dictadura de Primo de Rivera. El carlismo al principio lo apoyó porque veía que España necesitaba orden, pero con la gran sorpresa que cuando Primo de Rivera tiene que pactar con sindicatos, no coge a los sindicatos libres, que eran los sindicatos patrióticos, españoles, los tradicionalistas, sino que coge a la UGT. Esto es el gran misterio de la historia. Coge a la UGT y así para que esté en medio. No estoy con la CNT ni estoy con los radicales carlistas, estoy con la UGT, con lo cual los socialistas, alguien les tiene que recordar que se beneficiaron de la dictadura de Primo de Rivera. Cae la dictadura y viene la República. La República es un revulsivo brutal para toda España, para el carlismo. Por fin católicos liberales que se fiaban de la dinastía liberal se desencantan, exactamente el mismo desencanto que hemos vivido después de la transición, que yo he conocido miles de católicos, Juan Carlos es un rey católico y tal, y no sé qué, y yo firmo el aborto y todo, pero bueno, no sé qué, bueno, al final ya tienes que irse a cantar, ¿no? La Corina, no sé qué, el elefante que ha matado, todo esto. Pues esto es lo que pasó, que al final viene un profundo desencanto, cae la República, la monarquía, y la República es un revulsivo porque muchos católicos empiezan a apoyar al carlismo. Lo pasaron muy mal, porque hay lo que se llama el Pacto del Hambre, esto lo he vivido, el Pacto del Hambre, lo he vivido, lo he estudiado. El Pacto del Hambre es lo que hace Companys con los empresarios catalanes y el Partido Conservador, para que no dar trabajo a ningún carlista o a ningún miembro del sindicato libre. Entonces les condenaban al hambre, o sea, no te contrata nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque has sido sindicalista, has sido sindicatos libres y nadie te va a contratar. Esto es tremendo, también para que veamos, son pequeñas anécdotas, pero a los más mayores nos suena Mantas Paduana, ¿no? Mantas Paduana, que eran las famosas mantas, era una empresa que montó un carlista en Valencia, muy devoto de San Antonio de Padua, y es una empresa que monta para contratar a carlistas, porque nadie contrataba a carlistas porque no les perdonaban haber hecho una lucha sindical dura contra los sindicalistas revolucionarios y contra los empresarios cabrones que se dedicaban a explotar a los trabajadores, ¿no? Esto, evidentemente, esta nobleza pues no tenía que tener precio. Llega
llega la República, el carlismo crece brutalmente, muchos católicos y monárquicos liberales se pasan al carlismo, se llegan a contabilizar 700 juntas carlistas en toda España, se reactiva el requeté, bailan las cifras, pero se calcula que podían estar preparados tranquilamente 40, 50, 60.000 hombres preparados militarmente para intentar tumbar la República y evidentemente pues va a venir la guerra civil. La guerra civil que algunos la toman como un alzamiento, muchos militares la tomaban como simplemente un golpe de Estado más para corregir los desvíos de la República, las desviaciones de la República, pero los únicos que tienen clarísimo que la guerra civil no es una guerra civil, es una cruzada, y es una cruzada como los que hicieron en la guerra de la Convención, es una cruzada como los que lucharon contra Napoleón, es una cruzada como la guerra de los Malcontents, la primera guerra carlista, la segunda guerra carlista, la tercera guerra carlista, es ese espíritu de cruzada. Y por eso, si hoy tenemos la bandera nacional bicolor, es por los carlistas, porque muchos militares se alzan con la bandera republicana y a favor de la República y gritando a favor de la República. De hecho, por ejemplo, en Tarragona, cientos de requetés de todas las comarcas se acercaron a los cuarteles para tomar armas y participar en el alzamiento, y los militares, pero no nos fiamos de vosotros, que sois monárquicos, sois unos alocados y tal, esto va por la República. No les dieron armas y se pasaron una noche entera, el 19 de julio, ante los cuarteles, se tienen que ir a sus pueblos y ahí los fueron cogiendo, metiendo en los barcos prisión y luego matándolos a todos, ¿no? Y hay algo parecido pasa en Barcelona. Bueno, pero ¿a qué le debemos? Pues la bandera bicolor, la primera bandera bicolor que sale contra la opinión de muchos militares que dan el golpe de Estado, que para ellos es un golpe de Estado, es la bandera del círculo carlista de la Plaza del Castillo de Pamplona, con el Sagrado Corazón, ¿no? Y con esa bandera empiezan los carlistas a avanzar, primero a proteger Zaragoza y segundo ya a abrir un frente en el norte para tomar Guipúzcoa y luego poder tomar Bilbao y así que digamos que la zona nacional no quede dividida, etc. Esto lo hace el carlismo. Luego haré la reseña, pero el grito de Viva Cristo Rey era el grito de los requetés. Es verdad que muchos mártires en las zonas republicanas que son represaliados gritan Viva Cristo Rey, pero porque el carlismo estaba muy unido espiritualmente con algo que había acontecido en México años antes, que era la Guerra Cristera, en 1926, y desde el carlismo se vivía y se bebía mucho de todo lo que llegaba de México, de esos cristeros, de esos mártires que gritaban Viva Cristo Rey, y ya todavía no había empezado la guerra, pero ya entre ellos, en todos los actos, se gritaba Viva Cristo Rey, ¿no? Y esta era su consigna, su lema, ¿eh? Por cierto, es una jaculatoria que el propio Pío XI, el Papa Pío XI, concede indulgencia plenaria en caso de muerte. Claro, si estás en la guerra, pues te arrepientes, y en caso de muerte, gritando Viva Cristo Rey es una indulgencia plenaria, no era meramente gritar para provocar, ¿no? Era un acto de piedad, era un acto, porque se estaba viviendo así, ¿no? Como una cruzada. Entonces, en el carlismo, no me dará mucho tiempo, porque no sé qué hora tenemos. Sí, calcularemos, vamos acabando. En el carlismo, solo dar dos matices y luego volveremos a lo que le debemos gracias a la cruzada. El carlismo se nos ha tachado, o se le ha tachado de incultos, de ignorantes, de brutos, ¿no? Lo que decía Pío Baroja. Había un periódico que era el Pensamiento Navarro, y decía, Pensamiento Navarro es imposible, ¿no? Que un navarro piense, ¿no? Bueno, en fin, el carlismo fue denostado, como cualquier enemigo es denostado, pero tuvo una cantidad brutal de, no ideólogos, y esto es muy importante, lo trato en el libro, porque el carlismo no es una ideología. Si fuera una ideología, pasaría, y como siempre han pasado todas las ideologías, pasan de moda y ya está. Tiene un ideario, los círculos carlistas había un pequeño ideario con unas ideas, los principios, y a partir de ahí luego la política se trata de una prudencia a partir de lo que hay, los elementos que tienes y la sociedad en la que estás, cómo consigues aplicar esos principios y conseguir esos fines que propones, ¿no?
Y entonces, por eso el carlismo nunca tuvo reparo de beber de fuentes de personas que no eran carlistas, incluso se llegaron a manifestar como anticarlistas. Aunque sorprenda, Menéndez y Pelayo no lo decía con la boca abierta, pero no era carlista y más bien tuvo sus reservas y hizo maniobras para ir contra el carlismo en la época de la Restauración de finales del siglo XIX. Balmes no era carlista, más bien quería solucionar el problema de España casando a Carlos VI con Isabel II. Donoso Cortés estaba con Narváez y no era carlista, pero el carlismo no tiene ningún reparo. El carlismo bebe de Balmes, bebe de Donoso Cortés, bebe de Menéndez y Pelayo. ¿Por qué? Porque todo lo que sea verdadero, todo lo que sea bueno, puede ser integrado en un armazón doctrinal, ideario, y debe ser así, ¿no? Y muchos católicos que bebían del bando liberal, pero eran católicos en serio, cuando ven que el bando liberal ya está perdido, pues se pasan al carlismo. Grandes pensadores como Navarro Villoslada, como Aparici Guijarro, Peirolón, bueno, muchísimos. El carlismo ha tenido muchísimos, Vázquez de Mella, etcétera, etcétera, y que llegan hasta nuestros días, Elías de Tejada, Rafael Gambra, muchísimos. El carlismo ha sido una fuente de doctrina, no de ideología, de doctrina para lo que es el pensamiento tradicional, y es una riqueza que se mete absolutamente impensable. Pero también el carlismo cuenta, y es de los pocos movimientos políticos que cuenta con un elenco de santos. Y dicen, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, el carlismo era un pueblo con espíritu de cruzada y las familias carlistas salían infinidad de vocaciones. De hecho, cuando empieza a agonizar el carlismo es cuando empieza curiosamente a declinar el número de vocaciones en toda España. Alguien se lo tenía que plantear. ¿Esto por qué es? Y además estadísticamente es así. Entonces tenemos grandes santos y santas. San Ezequiel Moreno, que fue obispo en Pasto, en Colombia. Ecuador era superliberal, entonces enviaba tropas revolucionarias para tumbar el régimen católico en Colombia y pasaban por la diócesis de Pasto, que estaba Ezequiel Moreno, actualmente santo, y bueno, tiene un cáncer y cuando viene a España lo entierran en La Rioja y en su tumba manda que pongan en la lápida: el liberalismo es pecado. Está ahí escrito: el liberalismo es pecado, ¿no? Que quede constancia. Santos, tengo la lista: Santa Joaquina Vedruna, Santa Ana María Llané, santos que igual los conocéis, San José Mañanet, que es aquel que había participado en campañas carlistas, políticas, electorales y tal, luego tiene vocación, se hace sacerdote, estaba impedido físicamente, tiene una visión y ve en un sueño que hay que construir un templo en honor a San José. Cuando tiene este sueño es cuando el Papa Pío IX ha sido expulsado de los estados pontificios y por tanto ya aparentemente la Iglesia ha muerto y ha desaparecido, y dice, tiene que poner en la fachada San José protector de España. Entonces escribe una carta a su obispo y a otro señor que es carlista, Bocabella, que lleva a la Sociedad Josefina de Barcelona, donde están integrados muchísimos carlistas, y esa sociedad de Josefina es la que encarga a Gaudí la Sagrada Familia, para hacer caso a este sueño inspirador. Por lo tanto, el carlismo, bueno, todo esto en noviembre tuvimos acto de beatificación de Antonio Tor, un carlista, adorador nocturno, portante del Santo Cristo, bueno, un carlista ejemplarísimo. Su hermano había estado alzado en Barcelona con los requetés, lo cogen, en su casa había escondido al obispo Yurita, le detectan porque estaba en las listas de asistentes a actos carlistas. Bueno, cogen a él, cogen al obispo de Barcelona, los fusilan, y como en Barcelona no quieren, se niegan todos los sectores eclesiásticos progresistas beatificar al obispo Yurita, porque entre otras cosas no era catalanista y además era de ascendencia tradicionalista carlista, de un valle de Navarra, pues entonces, bueno, a obispo Yurita lo tienen absolutamente escondido, no lo quieren beatificar, pero Tor, que lo acompañó en la muerte, cuando los fusilan, pues gracias a Dios ha sido beatificado. Y así tenemos una cantidad de mártires, y esta es una de las grandes glorias. El carlismo que puede ofrecer, primero, una tradición, pero no una tradición cualquiera, no es una tradición teórica, es una tradición de lucha, de combate contra la modernidad, contra
la Revolución Francesa y todo lo que ha traído la Revolución Francesa, que lo seguimos viviendo, ahora todo este nihilismo que nos invade, es la última lógica, es la última forma de manifestación del espíritu revolucionario. Pues el carlismo, digamos, aporta ese espíritu de cruzada, aporta verdaderos santos, aporta pensadores de absoluto peso y prestigio, y sobre todo es esa obra martirial. Esa obra martirial es impresionante, yo ahora lo estoy trabajando, como en Valencia fueron asesinados en la retaguardia más de 1000 carlistas, casa por casa. En Cataluña más de 1200, yo tengo una lista de ido buscando, más de 1200 asesinados, 300 en Vascongadas, que los iban a matar por ser carlistas. Algunos aquí conocéis al obispo Munilla, ¿no? Suena al obispo Munilla. El obispo Munilla, su familia era carlista y tenía un caserío, y cuando los republicanos milicianos llegan al pueblo, el cura, que era del PNV, y dice, uy, me van a matar. Y dice, no, a mí no me matéis, ir al caserío de los Munilla, que son carlistas. Entonces van y se los cargan a todos los familiares. Así van las cosas, ¿no? El que funda los sindicatos libres, Ramón Sales, su muerte es brutal. Él participa en el 18 de julio, consigue huir, tiene problemas de conciencia, dice, tengo que volver a Barcelona, tengo que montar una quinta columna, no puedo dejar solos a los míos que los están matando. Y le pillan, le cogen, y la forma de matarlo es brutal. Cogen 4 camiones, las 4 extremidades, y lo destrozan, ¿no? Le tiran los camiones, y así encontraríamos, vamos viendo cómo se cargan familias enteras. Yo he estudiado hermanos con hermanos, padres, hijos, tíos, todos son los mismos apellidos, se los van cargando a todos, ¿no? Y este espíritu martirial yo creo que lo tenemos que tener pues absolutamente presente. Si algo podemos hacer para revertir esta situación absolutamente desastrosa que hay en España, pues va a ser con nuestros mártires, ¿no? Con nuestros mártires. Y por último, pues para acabar y cumplir un poco con el horario que me han pedido, casi pues así lo leo, porque así no me despisto. Esto es una conferencia que di sobre el carlismo, lo escribí así y así lo leo. Para entender el carlismo, insisto, el carlismo ya es parte de la historia de España, y uno puede no ser carlista y no pasa nada, y tener ideologías o ser de otro partido, ser de lo que sea, da igual. Pero si alguna vez hay un movimiento que quiera realmente rescatar España de este marasmo y volver a lo que era España, lo que ha sido España y lo que debe ser España, el carlismo sí o sí tiene que ser un referente, tiene que estar ahí. Entonces yo escribía esto: en el carlismo encontramos incólume ese espíritu de cruzada multisecular contra el enemigo esencial de España, que fue el liberalismo y todos los males que derivaron de él. Es un espíritu de cruzada sin componendas, y esto fue siempre así en el carlismo, no hubo componendas. Hubiera sido muy fácil, a Carlos VII le pidieron que si entregaba Cuba y Filipinas, pues Estados Unidos, Inglaterra ayudarían a su causa militarmente, y Carlos VII dijo, no puedo entregar Cuba y Filipinas, es España, no hay componendas. Espíritu de cruzada multisecular contra el enemigo esencial de España, que fue el liberalismo, sin componendas. Es el pilar, el carlismo, contra el derrotismo del conservadurismo. Cuando uno dice, yo soy conservador, es que ya estás derrotado, estás perdido, ya simplemente quieres conservar el último resto, la última trinchera. Nosotros aprendimos a no ser la última trinchera, hemos de ser la primera trinchera. Ese conservadurismo, porque el conservador no deja de ser un hombre derrotado ante el mal. El conservadurismo, llámese democratismo, democracia cristiana, de inspiración cristiana, humanista, lo que sea, representa el espíritu que apoya el sistema anticatólico buscando pactos de supervivencia. Eso es lo que hace el PP, se buscan pactos de supervivencia, aceptando sin parar los males menores que acaban siempre dando lugar a los males mayores, o al mal mayor. Frente a ello, el carlismo representa el espíritu de esos macabeos, esos judíos que cuando iban a ser helenizados, extranjerizados, decidieron levantarse en armas pro aris et focis, por el altar y por la patria. Y ese es el alma del carlismo. Así debe ser entendido, así debe ser tratado, así debe ser aceptado, y en todo caso el que quiera así debe vivirlo. Muchas gracias. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!
preguntas, si alguien quiere hacer alguna. Me voy a adelantar antes de que pregunte Carlos y que la líe. Dos preguntas, Javier. La primera es si podrías contar qué pasó en Montejurra del 76 y en el contexto de la Constitución. Y la otra es, se ha hecho en un momento dado una diferenciación entre el tradicionalismo y el carlismo, hablando de cuando mencionabas a Jaime Balmes, a Núñez Pelayo, a Alonso Cortés. Claro, al final, ¿qué diferencia hay? Sí. ¿Cuál es la primera? La primera es Montejurra. Montejurra. Sí, Montejurra, para los que no sepáis, en el año 76, poneros en situación, Franco muere en el 75, la Constitución no se vota hasta el 78, hay unos años que se está gestionando y pactando la transición. Evidentemente, a mi entender, toda la transición ya viene previamente diseñada por la CIA y por ciertas fuerzas políticas como la socialdemocracia alemana, que va a pagar lo que financiará el PSOE. Matan a Carrero Blanco, sospechosamente ETA es el brazo ejecutor, pero detrás sospechamos que está Kissinger, etc. Y entonces esos años son de inestabilidad. El régimen tenía miedo a dos cosas: que el carlismo había conseguido era prácticamente un movimiento que podía conseguir en tiempos de Franco y sin autorización gubernamental reunirse en Montejurra, reunir miles de personas, con un problema muy grave, que era que el carlismo sufre el Vaticano II, las políticas del Vaticano II, la deriva absolutamente demencial de la acción católica, que empieza a ser infiltrada y a dejarse infiltrar entusiásticamente por el marxismo. Se empiezan todos los diálogos cristianos socialistas, ahí hay una debacle absoluta. Muchos carlistas que estaban metidos de buena fe en la acción católica y en la Iglesia, pues que de repente les hacían creer que la forma de ser cristiano era luchar contra Franco y apoyar al marxismo y al socialismo. Bueno, y ese despiste hizo mucho daño al carlismo. Entonces llega Montejurra del 76, Franco ha muerto, hay un sector de carlismo muy deteriorado ideológicamente, doctrinalmente, por culpa de Carlos Hugo, que resentido porque Franco no le ha nombrado sucesor, le ha nombrado Juan Carlos. Él pues decide, pues ahora me hago socialista autogestionario, y enloquece a la mitad del carlismo, muy popular pero enloquecido. Y entonces hay un acto, el de Montejurra, donde cada año se reunían cientos de miles de personas, donde ese año hay un movimiento muy extraño, donde aparece un hermano de Carlos Hugo, que es don Sixto, con elementos muy extraños, que luego, con el tiempo, los acabamos descubriendo en la Logia P2, en la AAA, en los GAL, que eran, digamos, hombres que pagaba del Estado oscuro, del Estado profundo, financiados para operaciones raras, y entonces Montejurra sube don Sixto, ocupa la montaña, y cuando suben los otros hay tiroteos, mueren 2 personas, además aparecen ahí con armamento que es militar. O sea que, ¿qué pasó? Que le calentaron los cascos a uno, diciendo hay que recompilar Montejurra, pero la intención de fondo lo sabemos que es por Fraga Iribarne. Fraga Iribarne es ministro de Gobernación en ese momento. Ese fin de semana, curiosamente, Fraga Iribarne está en Londres. Hemos de pensar y revisar que Fraga Iribarne, cuando estaba en Londres de embajador, estuvo en contacto directísimo con todas las logias y ya estaba preparando la transición. Y Fraga Iribarne ese fin de semana no está, y pone como sustituto ese fin de semana a Adolfo Suárez, por sorpresa, ¿no? Y entonces todo el mundo, desde el Estado profundo, que están preparando la transición, dicen tenemos que desactivar el carlismo, esta es la oportunidad. Y se presenta ante el pueblo español, el pueblo carlista, un famoso titular que cuajó en la conciencia colectiva: telaraña, sangre y no sé qué. Entonces, como la penumbra, entonces ya no, el carlismo fue desactivarlo para que un movimiento que tenía fuerza de movilización no tuviera que ser una transición.
Otro era el Partido Comunista, pero el Partido Comunista acabaría siendo sorpresivamente aprobado. De hecho, Carrero Blanco, una de las condiciones era que nunca se aprobara, se legalizara en la transición al Partido Comunista, pero Juan Carlos insiste y presiona a Suárez para que se legalice el Partido Comunista. Pero el otro gran enemigo era el anarquismo, que había sido muy fuerte en la República. De todo el antifranquismo de los maquis y todo esto, por mucho que se diga, los verdaderos que quedaron así duros contra el régimen eran los anarquistas. Y, curiosamente, hay un atentado misterioso en el Scala de Barcelona, donde acusan a los anarquistas de haber cometido esos asesinatos, porque es un atentado brutal, y también desactivan, justo en el 76, desactivan al anarquismo, ¿no? Lectura. El carlismo tenía una parte muy desorientada por culpa de Carlos Hugo y todo y el partido carlista, era proetarra y un desastre de los desastres, y el otro sector de muy buena gente los utilizaron para ese conflicto y así desactivar. Fue una maniobra, una operación del Estado profundo. Y hizo mucho daño, tanto daño que los Montejurras eran manifestaciones súper populares en las campas de abajo, se reunían miles de familias con niños, tal, pero claro, desde que hay 76, que hay los tiros, que hay muertos, que hay no sé qué, la gente deja de ir, ya no, evidentemente ya no van familias, no va nadie, y es una desactivación muy, muy dura que se hace. La segunda era... La diferencia entre carlismo y tradicionalismo. Sí, es muy sencilla y muy complicada. El tradicionalismo no está vinculado necesariamente a una defensa del legitimismo. El carlismo, como tal, se mantiene como carlismo en la medida que se pretende que ese bagaje de la tradición española quede representado en una dinastía legítima. Si algún día, y estamos en una situación de bastante caos en este sentido, no pudiéramos decir hay un rey legítimo o hay una regencia que guarde la legitimidad, el propio carlismo sería tradicionalismo, pasaría a tradicionalismo. A veces ha dicho, ¿el carlismo qué es? Es el pueblo o la tradición española, el pueblo fiel a la tradición española en armas contra un enemigo, ¿no? Y defendiendo esta legitimidad. Si esto, por las circunstancias que ocurre, no puede haber, porque no está claro quién es el rey legítimo y porque ya no podemos defender en armas, con armas lo que ha sido España y la defensa de España, pues estaríamos en un ámbito del tradicionalismo. Y que con el tiempo el propio tradicionalismo absorberá el carlismo. Ahora voy a decir una cosa que igual mucha gente se escandaliza o no sé. Pero el otro día con uno, un gran amigo, pero que él no es carlista y es de todo, es falangista y es franquista y es de todo, ¿no? Es ecuménico. Y entonces... sí, además es mi ahijado. Y entonces dice, claro, ¿qué queda de Falange y tal? ¿Qué ha quedado de los textos de José Antonio? Digo, pues mira, si quitas de todos sus discursos, lo más del contexto de la época, de ese ambiente más fascista, de esos discursos, de esas entonaciones, pues al final lo bueno, potente de José Antonio es pensamiento tradicional. O sea, el propio tradicionalismo puede asumir tranquilamente buena parte del pensamiento de José Antonio sin ningún reparo, ¿no? El tiempo lo que va purificando es lo accesorio, lo accidental, y si te vas quedando en lo esencial y pues eso será el futuro del tradicionalismo, claro. O sea, que en teoría sería posible una república tradicionalista. Sí, no hay problema. De hecho, hubo carlistas que cuando esa famosa insurrección, no he hecho mucha mención porque es un problema histórico muy complejo, lo trato en un último libro que voy a sacar, como muy colateralmente, para explicar el origen del catalanismo, pero tengo que hacerme referencia a esa insurrección de 1900, donde muchos carlistas, viendo que el carlismo, claro, ha estado casi un siglo, de guerra tras guerra, luchando, el pueblo en armas, y en un momento determinado fracasa el último alzamiento, que es el de 1900, y entonces algunos que ya se desencantan, incluso algunos se van al catalanismo, otros incluso se van al republicanismo, se empiezan a plantear que a lo mejor el modelo a seguir es la República de Ecuador de García Moreno,
que es un católico que consagra al Sagrado Corazón Ecuador y que lo mata la masonería precisamente por eso, ¿no? Y entonces hago un distingo, y no lo he comentado, pero el carlismo queda muy asociado a movimientos que no necesariamente los cristeros eran republicanos, porque México era una república, y esa unión espiritual entre cristeros y carlistas existió y actualmente mentalmente existe, espiritualmente existe. Los chuanes y los bandeanos que luchan contra la Revolución Francesa con su Sagrado Corazón, igual que los requetés llevaban el Sagrado Corazón, el Tentebala, con Dieu le Roi, Dios el Rey, eran monárquicos, tal, luego como movimiento, digamos, no tiene una continuidad política, pero el carlismo se siente perfectamente identificado con los santafedeístas, que eran aquellos que luchaban contra todos los masones de la Casa de Saboya, los Garibaldi y compañía, el brigantacho, los miguelistas. Hemos de pensar que el carlismo no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que se vehicula espiritualmente contra una revolución global, mundial, que estamos viviendo. Empieza con la Revolución Francesa, pero con una intención universalizadora. Y entonces cada uno tiene que defender la forma de gobierno de su propia tradición. Y si tu tradición es republicana, pues tienes que ser católico republicano. Esto es evidente, ¿no? Lo que pasa es que en España, yo creo que el carlismo demuestra y las propias dos repúblicas que hemos tenido demuestran que la forma natural histórica de España es la que emana del 589, del Tercer Concilio Toledano. Y cuando España ha querido ensayar una república, España se ha desintegrado. Y cuando ha querido ensayar una segunda república, ha sido criminal. Y si viene una tercera república y no pasa nada, es que España ha muerto. No sé si me explico. Es que estamos ya tan muertos. Pero a lo mejor no había ya ni muertos ni nada, simplemente unos descerebrados, que ya controlados y tal. Esto es más moderno, sí, puede ser. Pero esto es una ontología, ¿no? Cada nación, igual que desde el ámbito católico se sabe, decimos, y es parte de la tradición, cada nación tiene un ángel custodio, nuestro es San Miguel Arcángel, evidentemente. Cada nación tiene una naturaleza, ¿no? Y entonces cambiar la naturaleza de un pueblo es destruir ese pueblo, ¿no? Y por eso la revolución tuvo que inventarse a Amadeo de Saboya, por eso la revolución tuvo que restaurar a la dinastía tan odiada que nadie quería de los liberales. O sea, los mismos que habían tumbado a Isabel II son los que traen luego a Alfonso XII, son los mismos, Pavía, toda esta gente, Martínez Campos, todos. Y cuando todo esto se hunde y llega a la Segunda República, porque el que se dice rey, Alfonso XIII, ¡ay, qué miedo! Por mí que no se derrame una sola gota de sangre, y se va. Y entonces te viene la República y empieza la sangre bueno, el desastre de los desastres. Resulta que después del impasse de la Guerra Civil y el impasse del franquismo, nos viene otra vez un representante de una dinastía, pero porque Franco también lo tenía muy claro. España pues hace el referéndum de 1947 esto es muy interesante, la guerra, el alzamiento que da lugar a una guerra, cuando se gana, la legalidad vigente es la republicana. Es una guerra, que es una guerra civil en una república, por tanto, la legitimidad republicana. Y Franco, que no era nada tonto, dice, esto no puede ser. Entonces hace en 1947 la ley de sucesión, y entonces se determina que España es una monarquía. Otra cosa es que Franco dice, de momento no diremos quién va a ser el rey, pero él sabe que tiene que ser una monarquía, porque si no se va a deshacer. Y cuando ya muere, poco antes, en el 67, ya decide que el sucesor será Juan Carlos, pero porque tiene la idea clara que o esto es una monarquía o esto se vuelve a desintegrar, se deshará, ¿no? Y entonces en eso estamos. No sé cómo irá la historia. Igual puede venir una república y resulta que aquí todos nos convertimos en una república supercatólica y ejemplar mundialmente, pero bueno, pinta que no, porque ya sabemos, los republicanos entusiastas, el Sánchez y toda esta gentuza, ¿dónde nos llevan? A la desintegración absoluta, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Yo tengo, a ver si podía dar un par de pinceladas, tampoco sin profundizar muchísimo, porque decimos que igual vamos un poco justos, pero
en esa parte del cuatrilema de patria, fueros, cómo se relacionan y en qué medida un españolismo mal entendido a la vez alimenta un nacionalismo desintegrador y qué postura defiende el carlismo frente a eso. Y luego también relacionado la relación entre rey, súbditos, absolutismo y ya, no quiero tampoco profundizar muchísimo, pero mañana. Un poquito de unas pinceladas. Una pincelada, no contestaré todo, pero sí que es interesante la idea de patria, ¿no? Lo que hemos dicho al principio. Ojo que apareció, igual que el lema de la Guardia Civil, todo por la patria, ojo, es un lema que copiaron de la Revolución Francesa, tout por la patrie, todo por la patria, como diciendo, por encima de la patria no hay nada, no está Dios, ¿eh? La patria es el pueblo, es la voluntad del pueblo y esto es la democracia, todo por la patria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el principio fueros, patria, van juntos, porque, y digo algunas cosas, hay una literatura, sobre todo del liberalismo estilo Jiménez Los Santos y todo esto, los carlistas son los separatistas y los catalanistas. No, cuando la Restauración aprueba un fuero vasco, lo que es hoy el cupo vasco, es una copia del fuero que regala la Restauración a los bilbaínos, bueno, a los vascos, para eliminar los fueros de verdad. Les hace, digamos, un fuero económico, o sea, digamos, un pacto económico, pero, claro, eso no eran los fueros representaban la subsidiariedad. No se puede entender, o sea, hay dos formas de entender la patria: jacobina, el Estado y el individuo, y entonces, ¿cómo salvaremos la patria? Y esto lo he escuchado, me pone muy nervioso. Hay que hacer fuerte al Estado, y hay que no sé qué. Bueno, esa es la idea jacobina de la patria. Yo digo, hay que hacer fuerte al Estado dando fuerza a la sociedad, ¿no? Uno de los lemas del carlismo era más sociedad, menos Estado. Y la sociedad no como abstracto, por eso el principio de subsidiariedad consiste en que cada cuerpo social tiene unos fines, un orden, y entonces el Estado no puede meterse en la familia, a menos que la familia diga, mira, no llego y necesito que usted me ayude. Pero por a priori el Estado no puede meterse en cuerpos sociales inferiores, ¿no? Y la subsidiariedad es que el Estado ayuda si el cuerpo social inferior no llega. Y esto es organizar ordenadamente la Iglesia. Esto está en el corpus magisterial de la Iglesia, está desarrollado, y esto es lo que no quiere entender la democracia moderna, que te dice, no, usted es un individuo, aquí está el Estado y la agencia tributaria es lo que nos une, ¿no? Entonces, yo tengo derecho a mandar los programas educativos, a ordenar los colegios. Entonces, esto es lo que el carlismo, digamos, le engañaron a los vascos diciendo, no, si os damos unos fueros, que es un cupo económico, pero olvidaros de los fueros en sentido de subsidiariedad, ¿no? Que es no concederle al Estado todo el poder absoluto, porque hay soberanías sociales que son reales y naturales y hay que mantenerlas. Y entonces, claro, el carlismo tuvo que lidiar en momentos revolucionarios con movimientos patrióticos, pero que ponían la esperanza en una especie de regeneracionismo del Estado, ¿no? Y gente muy buena, porque la Unión Patriótica de Primo de Rivera, que digamos es una especie de partido, ahí al principio participaban muchos carlistas, luego ya vieron que eso no era, pero bueno, era vamos a salvar la patria, bueno, pero ojo, ¿a costa de qué? De pactar con la UGT, ¿no? Cuando en la República la CEDA miserable, la CEDA fue miserable, absolutamente, que era el PP de la época, ¿no? La CEDA aplaudió la República, venga, no, si vamos a cristianizar la República, no, si no son anticlericales la República, oiga, que acaban de echar al cardenal Segura, lo acaban de obligar a que se vaya a Roma. Entonces aparecen reacciones como el Bloque Nacional, Calvo Sotelo, tal, son reacciones patrióticas muy buenas, pero como no tenían ese sentido tradicional de patria, entonces pensaban que había que construir el Estado, y si construíamos bien el Estado, frenaríamos el separatismo, frenaríamos tal, entonces habían caído en la trampa del Estado jacobino, ¿no? Y otros partidos hoy en día también, muy patriotas, pero entonces no entienden que hay que hacerlo. Bueno, voy a decir una cosa, espero que lo grabe, sí, está grabando. No, digo, bueno, sorry.
como os he dicho a ellos, yo soy muy amigo de mucha gente de Vox, de Cataluña, y al principio decía, se equivocando, esto no puede ser, porque la consigna nacional era que en todos los locales, en todos los sitios, solo podía estar la bandera española y no podían poner la bandera catalana. No, estás equivocando, ¿no? Si no pueden poner la bandera catalana en Cataluña, aquí tengo un problema grave, ¿no? Y ahora la ha puesto, ¿no? En el sentido de que muchas veces es el miedo, ¿no? Es el miedo de decir, esto es muy importante, si tú dices, ostras, no me puedo mover, pero mira, me han metido un exoesqueleto de estos que han inventado, oh, qué bien me muevo, qué fuerza tengo, qué bien va, qué bien voy. No, tú estás muy jodido, tú estás muy enfermo, tú no te puedes mover. Y entonces, la gran trampa es creer, vamos a hacer muy fuerte el Estado y así salvaremos España. No, haz muy fuerte el Estado y el Estado irá contra ti. No sé si me explico. Y entonces, esto es lo que aportaba el carlismo, puede aportar el carlismo, ¿no? Tener la perspectiva de cómo las sociedades se tienen que organizar bajo unos principios cristianos, los principios que forjó la cristiandad, en una época absolutamente, evidentemente, secularizada, en una época que está todo en contra, pero sí que tener claro que no podemos caer en muchas trampas fáciles, intelectuales, ¿no? No, necesitamos... tenemos discusiones a veces muy divertidas, medio en broma, pero medio en serio, y tal. Necesitamos más policía. No, porque también te van a perseguir a ti, no sé si me explico, ¿no? Y yo, mi experiencia en Cataluña, cuando empezamos a significarnos contra el procés y a montar asociaciones y a dar la cara, es que ya nos habían investigado los Mossos ilegalmente, tenían fichas de nosotros, todo y tal. Yo no quiero policía, no sé si me explico, ya me defiendo yo, ¿no? Entonces hay que ser muy alertas. La revolución es listísima y entonces te va a plantear ante un aparente mal una aparente solución. Y esa aparente solución también es una trampa y te va a llevar a un mal siempre. Y eso el carlismo, como casi ya se va a cumplir 200 años de historia, los viejos carlistas desarrollaron ese instinto, ¿no? De, no te fíes de esto, esto sí está muy bien, pero ojo, tampoco pongas tu esperanza en esto, que esto se va a hundir, ¿no? O este régimen, o este partido, o esto, ¿no? Y entonces, bueno, eso es muy bonito, porque también te permite hacer juicios en tu presente, ¿no? Y decisiones políticas. Sí, Javier. Sobre la separación de poderes. Por lo que veo, el carlismo no es lo que te enseñan en el colegio. No es lo que te enseñan en primaria. No, porque en primaria lo que te enseñan es sobre el absolutismo, el liberalismo. Luego ya en secundaria te dicen algo más de Rousseau, Voltaire, Montesquieu. De hecho, el hermano de Napoleón, la separación de poderes. El hermano de Napoleón, cuando aquí a reinar España, era eso fue lo que bueno, implantó la separación de poderes, ¿no? La monarquía. Y ahora, creo, el carlismo no está reñido con la separación de poderes, ¿o sí? En principio sí, la separación de poderes es un invento. El carlismo está a favor de los contrapesos de poderes, que es diferente. Los contrapesos. Los contrapesos, esto es, el rey no puede ser absoluto nunca, porque el rey tiene una ley divina por encima y tiene que cumplirla, hay una ley natural que hay que cumplirla, tiene un parlamento con representación orgánica de la sociedad, no inorgánica, absurda de los partidos políticos, porque a mí no me representa una lista cerrada, lo siento, ni me va a representar nunca, me puede representar una agrupación corporativa, profesional, esto sí, pero entonces hay unas tradiciones, hay unos fueros. Si tú vas a Vitoria, hay la Plaza del Machete, donde los diputados forales desde el siglo XV les ponían un machete, tenían que jurar ante los evangelios por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, la Santísima Virgen María, y ante estos 4 evangelios juro cumplir con las leyes, las tradiciones, todo lo tal, la diputación, la jura de fueros, y en caso de que no cumpla, que se me corte la cabeza con este machete. Entonces, claro, esto sí está muy bien, ¿no? Usted me representa y además si lo hace mal, le cortamos la cabeza. Claro, sí, y entonces el carlismo, digamos, entendió, pero no porque se lo inventara, sino porque era la tradición de organización social de la cristiandad, que había contrapoderes. Otra cosa es que la división de poderes es un invento
falso, es una utopía de Montesquieu, porque todo poder emana del rey, sin ser rey absoluto, porque el rey, la función del rey es la justicia, la función del rey es gobernar, porque un rey que reina y no gobierna, como dice la Constitución, es un absurdo, ¿no? Si rey no gobierna, es como, soy padre de familia y no mando nada. Usted tiene un problema, ¿no? Bueno, todos los padres de familia tienen un problema. ¿No? Otra cosa es que el rey delega cuando se intenta construir una arquitectónica de cómo sería el organigrama jurídico de una sociedad cristiana o tradicional, es verdad que eran los consejos. Esto en época de Carlos los Austrias se desarrollaron los consejos de justicia, los consejos de tal, los consejos, y entonces se escogían a los mejores, pero siempre la última autoridad era del rey, ¿no? Pero el rey delegaba en el ministro, en lo que sea, pero digamos, era absurdo. Es que, claro, nos suena muy bien porque interpretamos que la división de poderes es como es una lucha de contrapoderes, pero no es una lucha contra poderes, es un absurdo porque son funciones del rey. Y sobre los partidos que había en aquella época, el Partido Liberal Conservador, el Partido Liberal Unionista, se llamaba así, ¿no? Sí, unionista iban cambiando el nombre. Sí, por lo que veo, había algo muy parecido ahora, a la partitocracia de ahora. Sí. Entre Por eso es muy bonito centro, estudiar derecha. esto. Y los únicos que proponían algo diferente, digo, los únicos que proponían algo diferente se los veía como unos indeseables, ¿no? Sí, que, como dicen, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Sí. Espera, que... Claro, sí, es que... puedo quedar parado. ¿Qué problema había con el carlismo? Eso es lo que, parando a pensar ahora, ¿cuál era el problema del carlismo? ¿No será el mismo problema que hay ahora con la ultraderecha con cuernos y rabo y barba de chivo? Bueno, es parecido, ¿no? El carlismo es un apestado, claro. Sí. Bueno, la última pregunta, ¿no? Porque Yo quería una... Buenas tardes. Yo quería preguntarle, usted, en base a lo que acaba de comentar sobre la relación, o sea, lo que piensa el carlismo o cómo se ve desde el carlismo el papel del Estado, cómo ahora en el siglo XXI, y dadas las circunstancias en las que estamos, España, así como el resto de, digamos, del mundo occidental, ¿cómo podría salvarse España de la banca internacional, de los grandes fondos de inversión internacional, es decir, de los grandes poderes supranacionales, que son los que al final, a la postre, nos tienen totalmente dominados? Sí. Tal como está el panorama, Saddam Hussein, cuando quiso salirse del sistema, lo destruyeron. Saddam Hussein se lo cargan porque él dice, voy a empezar a cobrar petróleo en euros, no en dólares. Te sales de la dolarización, te has salido del sistema globalista y entonces es lo que se está hoy en día discutiendo. Entonces, si España hubiera un vuelco electoral salvaje y hubiera gente potentísima dispuesta a buscar el bien de España, sufriríamos una presión tan salvaje, pero tan salvaje, bueno, ya lo están haciendo. Ahora todos los tratados que teníamos preferentes con Estados Unidos de defensa los está haciendo Estados Unidos con Marruecos. Eso significa que si te bombardean Ceuta y Melilla y tú respondes, Estados Unidos está obligado a defender a Marruecos contra España. Manda narices, ¿no? Y eso tal, Sáhara, tal, BlackRock, todo lo que han hecho ahora con el reseteo, los aranceles, que todo es un juego de bambalinas, está muy bien pensado para resetear toda la economía, para hacer bajar la bolsa, luego hacer subirla cuando quieran. Esto te lo hacen en España y te destruyen. Estamos en un nivel de que la debilidad es brutal. De hecho, los estados, es una paradoja, son muy fuertes para controlar al ciudadano y son muy débiles para defender al ciudadano de fuera, ¿no? Antes lo comentábamos, esto pinta muy mal, pinta muy mal, lo cual significa que cuando las cosas pintan mal tenemos que tener las ideas muy claras, porque como pinte mal y no tengas las ideas claras, entonces
hará cualquier burrada, ¿no? Y entonces, una autarquía, como se soñó después de la guerra, es que con la implicación que hay en el mundo, que nos vamos a hacer una Corea del Norte absolutamente estanca, es que no puede ser, ¿no? Necesitamos, no lo sé, un milagro, un auténtico milagro. Yo creo que vamos a pasar por otra guerra civil, no sé si ahora, dentro de 30 años o 50, o no la viviremos nosotros que estamos aquí, pero todo va a lo mismo, ¿no? Europa se está desintegrando y yo no veo todavía una fuerza suficiente. Otra cosa podría ser que, lo hemos comentado también, y yo lo comento en muchos foros y todos coincidimos, ¿no? Vamos a ver guerras civiles en Francia entre población musulmana y población... La OTAN, que cada 5 años hace sus diseños estratégicos de defensa, este último quinquenio está dedicado a guerras en ciudades europeas, pensando intuyendo que la siguiente será que media Marsella estará pegando tiros a otra media Marsella, Lyon pegando tiros. Si esto ocurriera, esto se contagiaría en toda Europa. Entonces, esto podría dar vuelcos brutales en la idiosincrasia, en la mentalidad. Porque ahora pensemos que nosotros estamos aquí, podemos tener, incluso aquí habrá gente que no estará de acuerdo con lo que hemos dicho, pero es que ya fuera de esta casa la mayoría de gente está lobotomizada, o sea, lobotomizada es total, entonces no está capacitada ni siquiera para iniciar un proceso de resistencia mental a todo lo que se nos viene, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer mucho de esto, de ideas, de pensar, de analizar, de transmitir juicios, y luego si la realidad, cuando vienen las revoluciones, esto le pasaba al carlismo, cuando todo se estabilizaba y tal, el carlismo pedía fuelle, porque la gente decía, ya está bien, ya no hay guerra, ya comemos, ya tal, bueno, un poquito lo de ahora, tengo una paguita, banco de alimentos, mientras que te den de comer Netflix y un Barça Madrid cada X, la gente tira, pero es que está demostrado. Ahora, esto a lo mejor se acaba, y entonces ahí el liderazgo lo tendrán los que tengan ideas claras, ¿no? Y ya la última y breve, porque... Sí. ¿Cuál es el futuro inmediato político de acción del carlismo y del tradicionalismo? ¿Cuál es el futuro? Porque hemos hablado muy bien del pasado, esa gran participación que ha tenido el carlismo y el tradicionalismo en España, la defensa de valores y principios cristianos, católicos. ¿Cómo es el futuro? Bueno, yo creo que mucho mejor que hace unos años, porque el carlismo ya lo habían dado por fin, pues siempre lo han dado por finiquitado. El siglo XIX, después de cada guerra, ya todo el mundo decía, ya está, se acabó el carlismo. Que por cierto decían lo mismo con el Papa, porque cuando Pío VI es secuestrado por la Convención, dice, ya está, se acabó el Papa. Y entonces la Convención prohibió que se celebrara cónclave. Y tienen que hacer 4 cardenales en una ciudad perdida de Italia, un cónclave que nombran a Pío VII, que le hacen una tiara de cartón piedra, porque la tiara no la tienen, o sea, y era como, si esto ya está muerto, ¿no? Pío IX después le tiene que salir exiliado, perseguido, secuestrado, luego León XIII, bueno, todo es un desastre. Entonces, cuando hay cosas que decían, esto ya está muerto, ya daban por muerta la Iglesia, ya daban por muerto el carlismo, y entonces, pero cuando las cosas se empiezan a tensionar otra vez, la gente, yo lo noto mucho por esto, por redes, por la gente que te escribe, este libro que es Historia del Carlismo está en segunda edición, ¿no? No es porque sí, ¿no? Sino que la gente está buscando, ¿no? Entonces yo creo que el carlismo ahora tiene que hacer un proceso, el tradicionalismo, de decir, estas son las ideas, mira, esto es España, esta es vuestra democracia, esto es la revolución, aquí hemos llegado, os gusta mucho que me sienta perro y ladre, o parece muy bien que matemos, parece muy bien que lo tal, ¿qué está esto? Mira, nosotros proponemos esto, ¿no? Y entonces estamos en esa fase de, yo creo que esa demonización, que ya nos resbala, ¿no? Porque también lo comentábamos, a veces en Cataluña, como a veces les doy conferencias a los de Vox y tal, entonces la prensa así súper separatista, que simplemente he fichado, y para fastidiar a los de Vox dicen, Vox se ha atrevido a invitar a un ultraderechista. Coño, si Vox es ultraderecha. Entonces, claro, es un halago, ¿no? Es fantástico, ¿no? Eso significa que les espanta que haya gente que diga cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que
hay una frase de un catalanista que era bueno, llegó a ser obispo. Este era de los pocos que tenía buena intención con el catalanismo, Torras y Valles. Entonces decía, sembrar, hay que inseminar. Eran conscientes de que eran muy poquitos los catalanistas al principio, que es el último libro que va a sacar, es el origen del catalanismo, pero, Dios, hay que inseminar. Somos muy pocos, pero hay que sembrar, somos muy pocos, ¿no? Y tenían como muy claro, ¿no? Y entonces esto nos demuestra la historia. La historia, hay como diferentes generaciones, cuando triunfan grandes ideas, políticamente, es porque primero ha empezado un grupo muy pequeño, muy pocos, todo el mundo se ría de ellos, esto no hace nada, locos, luego viene otra generación, y así se llega a lo que se llama la generación decisiva, ¿no? Que son aquellos hombres que habían empezado con ideas estrambóticas que les parecían todas muy raras, luego van cojando, van arraigando en asociaciones culturales y luego ya tienen un desarrollo político, y a lo mejor pasan 3 generaciones o 4. Pero yo creo que el carlismo, el tradicionalismo está en esa fase, ¿no? Y además va muy hilada con toda la debacle eclesial que estamos viviendo, ¿no? Entonces mucha gente dice, ostras, ante esto necesitamos volver a las raíces, volvemos a la tradición, ya tanto kumbaya y tanto esto no funciona, ¿no? Se tiene que dar cuenta alguien, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que te están notando que cada vez está muy interesada la gente por el tradicionalismo y no es gente mayor, de 50, 60, 70 años, es gente joven, gente que busca cosas sinceras, la verdad, cosas honestas, coherentes. Y esto, el tradicionalismo, ya no digo el carlismo, el tradicionalismo es lo que he dicho al principio, es una cosmovisión, y muy coherente, y muy potente, y trascendente. No te quedas en lo inmanente de la historia, que no tampoco renegamos de lo inmanente. Hay que hacer política, hay que luchar por tu patria. Estamos en un mundo geopolítico brutal, pero que tenemos que tener claramente cuál es nuestro, iba a utilizar la expresión destino manifiesto, pero yo creo que claramente España tiene un papel en la historia muy importante y tiene que seguir teniéndolo, y cuando tú esto lo tienes, ya pueden arreciar todo, que te insulten, que te humillen, que se te rían de ti, que parezcamos que somos 4, que somos 2, da igual, eso va a triunfar. Yo lo tengo muy claro. Muy bien, pues nada. Hay unos libros ahí que ha traído Javier, creo que el coste son 20 euros, y bueno, yo los recomiendo, es una maravilla, la verdad. ¿Solo en efectivo? No, también ahora Enrique se va a encargar, ¿vale? Aunque debería de ser solo en efectivo. Solo efectivo. Nada de euro digital, nada. Muchas gracias, Javier.